Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. Les saluda la hermana Esmeralda. Yo deseo de todo corazón que hoy sea de grande bendición a tu vida. Espero que hoy traigas tu corazón dispuesto porque este tema que yo voy a hablar, ¿verdad? De parte del Señor, ¿verdad? Va a ser para gran bendición a tu vida, ¿entiende? Pero estamos mirando cosas tan difíciles ahorita en este mundo que necesitamos saber qué es lo que la palabra del Señor nos dice, y el tema que yo quiero compartir contigo se llama: cuando veas que suceden estas cosas, sabed que Cristo viene pronto. Las escrituras, ¿verdad? Nos hablan de lo que va a acontecer, de lo que Dios quiere sobre nosotros, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros corrijamos, pero lo importante es que nosotros prestemos atención a lo que la palabra del Señor dice, que así como las escrituras hablaron que Jesús vendría y vino, así como las escrituras hablaban de que iba a morir y murió, como nosotros lo vemos en Isaías 53, así como las escrituras hablaban en Lucas 9:2 y Mateo 28 que iba a resucitar, resucitó. Entonces Él dijo que vendría. Hay tantos versículos, aún Jesucristo habló de tantos versículos en los cuales Él enseñaba que iba a venir. Entonces voy a comenzar en Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 8, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros debemos de saber que todos esos acontecimientos que estamos mirando hoy día, la violencia se ha incrementado, el cambio climático, estamos viendo rumores de guerra, estamos mirando tantas cosas que la palabra del Señor nos dice, y es verdad, porque Jesús dijo que nadie sabría el día y la hora, pero el Señor Jesús dijo que cuando veamos todas estas cosas es que su venida está cerca. Por eso dice aquí todo esto. Debemos nosotros prestar atención a lo que la palabra del Señor nos dice. En Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces nosotros sabemos que la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí, porque nuestro Dios no es hombre que mienta. La palabra del Señor nos dice, como dice en Números capítulo 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Así como comenzamos al comienzo, y te dije que el Señor vino, murió, resucitó, todo estaba escrito en la palabra del Señor. Así está escrito que Él va a venir. Entonces, ahorita voy a hablarte de lo que las señales para nosotros saber que Él viene, pero quiero primeramente darte estos versículos para que tú entiendas que nuestro Señor Jesús habló de que Él iba a venir. Entonces en Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22 del 12 al 13: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la noche nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces estamos mirando aquí que el Señor Jesús habló y sigue hablando que Él viene pronto. Vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces el Señor nos dice que he aquí que vendrá por las nubes y todo ojo le va a ver. Esto lo está hablando en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo
soy el alfa y el omega. Otra vez lo vuelve a decir, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, para que entiendas que su palabra es sí. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el reino de Dios, mira, no vendrá tal día que tú digas, va a ser el 24 de noviembre. No, el Señor dijo que nadie sabe la hora ni el momento. O sea, nadie sabe, pero el Señor dijo y Él dejó que cuando veamos estas cosas es que su venida viene pronto. ¿Cuáles cosas? Ahorita te voy a enseñar. En Lucas 21:31, cuando veas que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Lucas 21:31. En Mateo 24:33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas, óyelo bien, pero de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. ¿Cuáles señales? Te voy a dar las primeras, apúntale, Lucas del 17 al 26 al 30, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí va la primera señal. Ahorita estamos viviendo como en este tiempo porque tú ves a la gente tan indiferente que lo más que se preocupan es los deleites de la tierra. Se están preocupando más en comer, beber y a vivir, como dicen en el mundo, a vivir la vida loca, pero no tienen esa conciencia de decir voy a buscar de Dios. No, son indiferentes. Por eso dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot, viviendo en un pecado al extremo. Esa es la primera señal. Segunda, Mateo capítulo 24 del 6 al 12, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ya hemos visto tantas pestes, tantas enfermedades. Mira, con el COVID vimos tanta mortandad, hambre. Estamos viendo, ¿verdad?, que los alimentos cómo se están costando tan caros, y vemos en otras partes del mundo que hay tantas hambres. Todo ese es señal para nosotros que Jesús viene pronto. Por eso dijo, velar y orar, pues, porque nadie sabe el momento y la hora, porque va a ser en un momento y abrir y cerrar de ojos. Pero Él dijo que como nadie sabe la hora, ¿verdad? Pero cuando veamos todas estas cosas, es que su venida está a las puertas. Entonces acabamos de mirar en Mateo 24 del 6 al 12. Aquí dice que todo esto que está aconteciendo es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Ahí va otra. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya lo estamos mirando. Mira, a la gente le puedes hablar de todo, de chistes, de novelas, de películas, pero tú háblales de Cristo y te aborrecen, como que no cuadras. ¿Por qué? Porque no quieren que sus pecados sean, ¿verdad?, revelados, y aborrecen a todo lo que proviene de Dios. Muchos trompezarán, entonces se entregarán unos a los otros, y unos a los otros se van a aborrecer, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, como lo estamos mirando ahorita. Es una oleada de falsos, de farsantes que se proclaman ser cristianos y se proclaman conocer a Cristo, pero de verdad no lo conocen, sino que están distorsionando las escrituras y llevando a muchos al engaño. Todo, como dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque no tuvo el conocimiento. Por falta del conocimiento de las escrituras, la gente se va llevando en esa ola de engaño. Por eso dice el Señor que muchos van a trompezar. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estamos viendo ahorita en este tiempo? Que el amor de muchos se ha enfriado. Ya no está como hace 20 años, como hace 30 años. Mira, el pecado siempre ha estado en la tierra. Pero de hoy en día, mira, antes tú veías en los niños un respeto hacia la gente mayor. Veíamos que aún los hijos, ¿verdad? Esto lo mirábamos en los pueblos, allá en los ranchos, o en mis tiempos cuando éramos más jóvenes, veíamos nosotros que el joven le daba el asiento en el camión a los enfermos, a los ancianos o a las embarazadas. Pero ahorita la juventud, tanto los niños, tanta maldad, tanta indiferencia, pero todo esto es como dice aquí, que el amor de muchos se ha enfriado. Vemos nosotros a cual más la violencia, cómo se ha levantado, gente descuartizando, matando, asesinando, unos matándose a los otros. No hay paz en donde quiera. Uno prende las noticias y tantas historias, pero esto, Jesús dijo que en los últimos tiempos iba a acontecer todo esto. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mateo 10:21. Segunda de Timoteo 3:13. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, ahorita no vemos que se está mejorando. Al contrario, la humanidad va de mal en peor. Pero esto es señal antes de la venida de Cristo. Estamos viviendo al extremo tantas cosas en 20 años. Si tú te pones a pensar y ponte a ver cómo se ha acelerado todo en tantas cuestiones, porque se está cumpliendo, se ha cumplido la palabra de Dios. Entonces, como dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora vemos nosotros que la gente busca solucionar la crisis y que haya paz, ¿verdad? Y quieren poner a un político y luego al otro, poner esto y hacer el otro, pero no es cuestión de eso. Solamente va a haber paz en Cristo Jesús, pero como la gente no quiere a Dios en sus vidas, ¿verdad? Prefieren el pecado. Entonces, ¿cómo va a haber un corazón cambiado si no se acercan al Señor? Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seráis verdaderamente libres. Solamente en Cristo hay paz, solamente en Cristo hay libertad. Solamente en Cristo el pecador puede ser transformado a un corazón de carne, como dice la palabra del Señor. Ahora otro de las señales es que en Timoteo capítulo 3 del 1 al 4 dice que el carácter del hombre en los postreros días, que habrá hombres amadores de sí mismo, habrá hombres, ¿verdad? Porque también dice que debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mira, el carácter de los seres humanos hoy día es esto que estamos leyendo aquí: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo aborrecen la palabra de Dios? ¿Cómo aborrecen el consejo de Dios? Aborrecen los mandamientos, aborrecen todo lo que proviene de Dios. Pero no se diga otra vez, como te digo, alguna película, alguna novela, todo eso, a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero esto es para que se cumpla la palabra, y se está cumpliendo hoy día, se ha cumplido. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es verdad. Ahora en Daniel capítulo 12, versículo 4, el Señor, ¿verdad? Se le dijo, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos viendo ahorita una vida tan rápida ahorita que nadie quiere detenerse a mirar al Señor, sino lo único que están buscando son sus deleites. Por eso están corriendo de aquí para allá, están viviendo como si su mente estuviera cauterizada por demonios, viviendo como dicen, ¿verdad? Como oídos, ¿verdad? No sé qué palabra usar, pero así están corriendo. Y la ciencia se aumentará. Ciencia mental, ciencia como lo estamos mirando ahorita, como en 20 años no teníamos lo que tenemos ahorita.
la facilidad del internet, vemos nosotros la ciencia robótica y todo esto es señal para nosotros, indicarnos que Jesús viene, porque dijo, cuando veas que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. El Señor dijo que nadie sabe el momento ni la hora, pero cuando veas todas estas cosas, tú vas a saber que está a la puerta. Por eso el Señor dijo que cuando nosotros veamos esto, a nosotros los siervos de Dios, dice en Lucas 21:13, que todo esto será ocasión para dar testimonio. A nosotros se nos ha dado una orden de parte del Señor de ir y proclamar el evangelio, ¿verdad? Y decirle que estamos viviendo en los tiempos en los cuales Jesús viene y está a la puerta. Él vendrá y se cumplirá todo lo que dijo aquí. Aún fíjate, cuando Él resucitó y Él estaba con sus discípulos a punto de irse al cielo, en Hechos capítulo 1 versículo 11 dijo, Él cuando iba en la nube, se aparecieron dos ángeles y le dijeron, varones galileos, le dijeron a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí ellos estaban confirmando lo que también el Señor había dicho, que así como subió va a venir. Entonces, porque todas las promesas de Dios son sí y en Él son amén. O sea, todo se va a cumplir. No se va a tardar más ninguna de las palabras que Él habló, sino toda palabra que habló el Señor se va a cumplir. Por eso dice el Señor que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y si la palabra del Señor está escrito que Él viene, vendrá y se cumplirá, así como las escrituras que decía que iba a venir un Mesías, se cumplió, que iba a morir, murió, resucitó, al tercer día se cumplió todo. Entonces va a venir, pero hay tanta incredulidad en la humanidad que Dios está advirtiéndole al mundo que el tiempo está cerca, que estamos mirando todas estas señales y nosotros vemos siervos y siervas de Dios hablando de la venida del Señor y en cada esquina, en cada lugar. Aquí estamos hablando, pastores, hermanos en las iglesias, que Jesús viene pronto. Y lo más triste, que ni aún los mismos cristianos piensan como, pues va a tardar. Yo pienso que va a tardar. No, el Señor dice, cuando sucedan todas estas señales, entonces, óyelo bien, como dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y todos van a ver que todo lo que estaba escrito acerca de su venida, ¿verdad? Era verdad, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación, como dice en Apocalipsis 1:7. Y como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. En Lucas 21:35. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo velar y orar para no caer en tentación. Velar, porque el tiempo es corto. Velar, porque está a las puertas. Cuando veas que suceden todas estas cosas, saber que está el reino de Dios, saber que Cristo viene pronto, saber que el Señor ha dicho que vendrá pronto. Entonces ya están cumplidas todas estas señales. Ahora, el tiempo solamente Dios lo sabe, solamente porque así está escrito, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor dijo, cuando veamos todas estas señales, va a venir cuando menos muchos se lo esperen. Entonces dice, pero mira, Dios está hablando, advirtiéndole al mundo que el tiempo está cerca, pero la triste realidad que la gente vive tan indiferente. Mira, a mí no me hables de Apocalipsis porque me asusto. Mira, ahorita no. Ya al último momento me arrepiento ya en el lecho de muerte. El problema es que nadie sabe el momento en el cual nos vamos a morir. Ahora tienes que arreglar tu vida ahorita, porque Dios te manda a que te arrepientas. El Señor te dice en su palabra en Efesios capítulo 5 versículo 14,
Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos porque te le va a levantar y te alumbrará Cristo. O sea, debes de despertarte porque los tiempos son peligrosos. Que no vivas como están viviendo muchos, ¿verdad? Indiferentes al llamado, indiferentes a lo que está aconteciendo, porque mira, las cosas no se van a poner bien. Cada día que va a pasar, ¿verdad? Nosotros estamos a la expectativa que el Señor viene pronto, ¿verdad? Pero puede tardar un mes, un año, 2 años, 3 años, no sabemos. Nosotros cada día debemos vivir a la expectativa que tal vez si viene ahora en la noche, nosotros estamos listos. ¿Cómo debemos estar listos? Velando, orando, apartándote de pecado, santificándote, buscando de Dios, arrepentirte. Entonces, acércate a Dios para que tus pecados sean, acércate a Cristo para que tus pecados sean redimidos por la sangre del Cordero. Por eso es lo que yo te digo, que las cosas no se van a poner bien. El Señor dijo que es necesario que todo esto acontezca. Entonces, si el Señor dijo que todo esto va a estar pasando antes de su venida, las cosas no se van a poner bien. Por eso es que el Señor nos manda a que nos arrepintamos. Porque el Señor tendrá el control absolutamente de todo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? ¿Que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Ves? O sea, que no nos lamentemos que porque el Señor no quita la violencia, que porque el Señor no quita el calor, que porque el Señor no quita esto, porque el Señor, en vez de estarnos quejando, debemos nosotros arrepentirnos, viendo todas esas señales que están cumpliéndose y que se va a poner más peor. Eso sí, yo te traigo esto para que entiendas que no se van a poner bien las cosas. Mira, si tú estás viendo sequías, lluvias destructivas, todos estos terremotos, todas estas cosas que estamos viendo, la falta de amor, la violencia, la maldad en la humanidad y todo esto es porque el tiempo está cerca. Y el Señor dijo que estemos apercibidos y que estemos nosotros listos, pero que no seamos tan indiferentes como el mundo. Pero el Señor sabe que muchos se están burlando, porque la triste realidad es que la gente vive indiferente a las advertencias de Dios, aún lo más triste que el mismo cristiano. Mira, y dice, bueno, pues le dicen, Jesús viene pronto, ¿ves? Por un pueblo santo. Después vendrán juicios a la tierra cuando el Señor venga y rebate a su pueblo y se lo lleve. Y verdad, y los manda arrepentimiento, que cambien su vida de pecado. Bueno, y comienzan a burlarse. Dice, bueno, ay, no vendrá, tú exageras, mira, el Señor no castiga, el Señor no hace esto, el Señor no hace el otro, mira, y comienzan a burlarse, como está en 2 de Pedro capítulo 3, del 3 al 10, dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa? ¿Ves? Aquí dice que en estos tiempos vendrá gente que se burla. Yo tengo oyendo que viene desde hace 2000 años, hace 1000 años, desde mi abuelita, desde mi mamá, y no ha venido, y comienzan a burlarse. Pero el Señor dijo que todo esto acontecería, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y diciendo, ay, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa que Él viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero la verdad, mira, aquí Pedro, en el versículo 5, contesta, estos ignoran de verdad voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene el agua y por el agua subsiste, ¿ves? Pero lo cual el mundo de entonces pereció negado, o sea, se les olvida que el Señor trajo juicios a la tierra por causa del pecado. En pocas palabras está recordándoles que a estos burladores se les ha olvidado
que Dios trajo juicios por causa de la maldad en el tiempo en el cual le dijo a Noé que construyera el arca y que esta humanidad iba a morir a causa de su pecado. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento y su pensamiento era de continuo el mal, como lo estamos viviendo ahorita. La gente está viviendo en una maldad indiferente a lo que Dios quiere. Y mira, no nomás estás hablando gente matona o violadora, estás hablando de gente trabajadora, de gente humilde que no tiene arrepentimiento, están idolatrando lo que no es Dios, están buscando a Dios por otros caminos, pero mira, se les ha olvidado que Dios acabó el mundo con agua. Por eso, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. Que así como Dios Padre tenía las llaves del cielo, y las abrió en el tiempo de que dijo que iba a acabar el mundo con agua, así mismo dice aquí que tiene guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Por eso nos dice aquí en el número 8, dice, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que se va a cumplir la palabra de Dios, sí o sí, y si Él dijo que va a venir, y que el Señor dijo que se va a llevar a su pueblo santo, el que anda en una vida piadosa, el que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero, el que vive haciendo la voluntad de Dios Padre, velando a las puertas. ¿Ves? Por eso dice el Señor que no ignoremos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el Señor detiene porque el tiempo, ¿sabes por qué? Porque la voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retardará su promesa, o sea, se va a cumplir, así como decía que iba a venir y vino Jesucristo, así como resucitó, murió, ¿verdad? Se cumplió la palabra, como dice en Isaías 53, todo el padecimiento de Cristo, y se cumplió, así como dijo que vendría, va a venir, las señales ya las vimos. Por eso dice el Señor que no retarda su promesa, se va a cumplir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas, para que tú entiendas que Dios no es indiferente a tanta maldad, que Dios no es indiferente a tanto pecado, que Dios es Dios justo y que todo pecado será castigado. Por eso es que el arrepentimiento que el Señor quiere que hagamos esa hora. ¿Sabes por qué? Porque en aquel día que el Señor saque a su pueblo, ¿verdad? Que aunque muchos se burlan, ese día va a llegar. Y que no seamos indiferentes, que Dios tiene reservado el fuego para castigar a este mundo por causa de tanto pecado. Por eso es que esta gente se burlará un rato, pero mira, el Señor es paciente. Mira, si el Señor quisiera, ya hubiera destruido todo el mundo, ¿verdad? Porque este mundo ha sobrepasado la línea. Vemos tanta maldad que, híjole, la gente vive sin ley, la gente no conoce a Dios, la gente deshonra a Dios, la gente se burla de Dios, la gente no obedece los mandamientos, la gente hace lo que quiera. Mira, nosotros somos libres porque Dios nos dio libertad, pero esa libertad debe de ser sujeta a la palabra de Dios para cumplir sus mandamientos. Si el Señor ha dicho no matarás, no debemos de matar. Si el Señor te ha dicho a ti que aunque te hagan daño debes de perdonar, debemos de perdonar. Entonces, ¿ves cómo nosotros, que verdad, podemos vengarnos porque somos libres? Pero el Señor no nos manda esto, sino amar a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor, ¿cómo? Guardando su palabra.
Pero ¿qué ha pasado? El mundo ha deshonrado a Dios. Por eso es que las cosas que van a pasar después de su venida, por eso es que yo quería ahora enseñarte que cuando veamos todas estas cosas que están sucediendo, Cristo viene por su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso debemos nosotros velar y estar atentos, porque ya se han cumplido todas estas señales, como lo dijo él. Bueno, pues sabes que nadie sabe la hora ni el momento, solo el Padre, pero les voy a dejar estas señales como las que acabamos de ver. Entonces todo lo que va a pasar después de que Cristo venga y se lleve a su pueblo, el mundo experimentará la ira de Dios. No lo digo yo, apunta estos versículos. La palabra de Dios está escrita para aconsejarnos a nosotros, porque mira, Dios no quiere destruir a la humanidad, no quiere castigar a las personas, pero Dios es Dios. Es un Dios de amor, misericordia, paciente, compasivo, lleno de paciencia, pero Él no es indiferente al pecado, porque la palabra del Señor dice en Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Romanos capítulo 2, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún la limpió para el día malo. Para que tú entiendas que Jehová, en Nahum capítulo 1 del 2 al 6, dice, Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. O sea, nosotros podemos excusarnos de todo, pero cada decisión que hagamos todos los días va a tener consecuencias. Decisiones de vida, decisiones de muerte. ¿Por qué? Porque cada decisión debe de ser sujetada a la palabra del Señor. El Señor nos dejó mandamientos, decretos, estatutos, y debemos nosotros obedecerla. Pero mira, ha llegado el pecado que aún las mismas autoridades, los legisladores han aprobado leyes que van en contra de la palabra del Señor. ¿Qué ha dicho el Señor? No matarás. ¿Qué ha dicho el hombre? No, pues, ¿sabes qué? Pues voy a aprobar la eutanasia, voy a aprobar el aborto, y a cada quien está haciendo lo que quiere. Ahora, el Señor ha dicho en su palabra que solamente nosotros debemos adorarlo a Él, porque Él es el creador del mundo, Él es nuestro Señor. Pero ¿qué ha dicho la humanidad? Que cada quien adore lo que quiere, que en lo que creen y en lo que quieren. Entonces, ¿ves cómo el hombre ha mismo corrompido lo que son los mandamientos de Dios? Y todo esto traerá consecuencias. Por eso el Señor dice que estamos viviendo los tiempos en los cuales Él viene pronto. Por eso está tocando trompetas en donde quiera. Hermanos, hermanas están levantando en las esquinas, en donde quiera, porque es el Espíritu hablándole a la humanidad que el Señor va a traer juicios a la tierra. Por eso el Señor dice en Malaquías 3:2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Ahora en Jeremías 21:14 dice, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Haré descender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. En Jeremías 2:12 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque mira, el Señor no es indiferente a tanta maldad. ¿Y quién va a sufrir la ira de Dios después de que el Señor venga y saque a su pueblo? Todos aquellos burladores, blasfemios, todos aquellos pecadores voluntarios, aquellos incrédulos, aún los mismos cristianos van a sufrir lo que el Señor habla en Apocalipsis. Creo que es capítulo 8, tú vas a ver ahí que tan horrible va a ser las cosas que le van a pasar al mundo, que aún en Apocalipsis capítulo 8
dice que va a haber un gran silencio en el cielo por media hora de tan horrible que va a ser cuando comiencen los juicios de Dios. Porque cuando se desaten las trompetas van a comenzar a suceder cosas. No se diga en Apocalipsis 16, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todo hombre que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En la segunda copa, de esta se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente del mar. De ahí me voy a brincar, pero tú léelo para que tú entiendas que con las cosas de Dios no se juegan, y que si Él ha dicho que que no es hombre que mienta, o sea, se va a cumplir su palabra, porque su palabra es verdadera y que no va a pasar ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cuarto ángel va a derramar su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres que se quemaron con el gran calor blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. En la quinta copa dice que el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se descubrieron las tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemiaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nada más te estoy dando aquí como resumen las cosas que van a suceder después de que el Señor venga y saque a su pueblo que está listo, aquellos que estén velando a las puertas en santidad, y que aquellos burladores, aquellas personas que nunca se arrepintieron van a sufrir la ira de Dios. Por eso dice el Señor que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tú debes de saber que en el libro de Jonás, Jonás fue mandado a Nínive, nomás así para darte algo, para hacerte entender que Dios es Dios, y que Dios es el mismo y que Él no cambia, y que en el libro de Jonás, si tú lees que Nínive, esta ciudad, se había pasado de la línea, y mandó a Jonás a decirles que Dios iba a destruir esa ciudad a causa del pecado, a causa de tanta maldad, porque el pecado es la transgresión a Dios, es una ofensa a Dios, es una burla a Dios, pero el Señor castiga el pecado, porque Dios no es indiferente, a las maldades. El malo no habitará junto a él, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces el Señor mandó a este profeta advertirle a Nínive que si no se arrepentían, esa ciudad iba a ser destruida, y estuvo predicando, ¿verdad? Ahí hablándoles, entonces desde el chico hasta el más grande se arrepintieron, y el Señor, ¿verdad? Detuvo los juicios sobre esta ciudad. Ahora nosotros vemos adelante alrededor de 100 a 150 años, no recuerdo ahorita para decirte, ¿verdad? Con verdad, más o menos alrededor, el Señor mandó juicios, y por eso en el libro de Nahum tú te das cuenta que esta ciudad se olvidó de aquella misericordia que Dios les había dado, aquella oportunidad que Dios les había dado, y esta ciudad comenzó a pecar, pero Dios en su paciencia, ¿ves? Les dio tiempo de arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Entonces, ya aquí en el libro de Nahum tú te vas a dar cuenta que llegó el juicio y esa ciudad fue destruida. Entonces el Señor nos advierte a nosotros la misma situación, que el Señor va a acabar con la maldad.
porque créemelo que si en los tiempos del diluvio dice que le dolió en su corazón al ver que la humanidad iba de mal en peor. ¿Qué te hace pensar que aquel que fornica, aquel adúltero, aquel borracho, aquel mentiroso, aquel adorador de dioses ajenos se va a salir con la suya? Cuando Dios ha dejado su ley, cuando el Señor ha dicho, si me amas, guarda mi palabra. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. No te dice, vive la vida como quieres, haz lo que quieras, si quieres obedece. No, guarda mi palabra. Es que sí o sí, y el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿qué opinas? Por eso es que el Señor va a traer justos juicios de Dios sobre el mundo pecador, porque Dios no es indiferente. Ahora, para que tú entiendas que por qué con tanta severidad, porque la gente lo comienza a decir, ¿por qué Dios va a ser tan severo? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Sabes por qué? Porque se pagó un gran precio en la cruz y el mundo se ha burlado de Dios y de Cristo, aborreciendo al Señor. Mira, tú puedes creer en Cristo, mira, aún los demonios creen y tiemblan, pero lo triste es que la humanidad no tiembla a nuestro Señor. Digo, temblar es tener temor y reverencia. Que tristemente que los demonios, la palabra de Dios habla que los demonios tiemblan, ¿verdad? Y aún vemos nosotros cuando llegó Cristo con el Gadareno, los demonios que habían con el Gadareno se postraron, ¿verdad? Viendo al Hijo de Dios, y tristemente que los demonios se postraron y la humanidad no se postra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sino que de Dios se han burlado, de Dios, de Cristo Jesús se han burlado. Ay del impío, dice el Señor, mal le irá, porque no han valorado el sacrificio en la cruz, sino de Dios se han burlado, rechazándolo, porque dice la palabra del Señor que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el Señor que Él hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El Señor te dice, ¿sabes qué? Sujétate a mi palabra, sujétate a mis mandamientos. Pero que dicen, ay no, a mí no me hables, yo de qué tengo que arrepentir, porque la gente es así, es indiferente, se ha burlado de Dios, viendo la situación como estamos viendo ahorita, el cumplimiento de las señales que Jesucristo viene, pero mira, les entra por aquí, por acá, pero no se diga que si se les hiciera una invitación a un viaje, a unos 15 años, a un buffet, o que van a regalar gratis zapatos por allá, o yo no sé qué, ahí va la gente, pero a la palabra de Dios desprecian al Señor. Por eso dice el Señor, ay del impío, mal le irá, porque el que no ama al Señor Jesucristo, está en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 22, sea anatema. El Señor viene, dice su palabra. ¿Ves? Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuál pago va a ser después de que Cristo venga y se lleve a su pueblo? El mundo va a experimentar lo que acabamos de leer. Como te digo, escribe Apocalipsis 8 en adelante y te vas a dar de los juicios que Dios va a traer al mundo, que muchos estarán tocando, Señor, Señor, ábrenos, pero va a decir, ¿sabes qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por
por qué? Porque como dice en el libro de Amos capítulo 4 del 6 al 12, dice, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volvistes a mí. O sea que el Señor mandó hambre. Dice, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, les hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. O sea que mandó sequías y no te volviste a mí. Lo estoy resumiendo, pero tú léelo completamente. En el 9 dice, os herí con viento solano y con oruga y langosta, devoré muchos huertos y huertos y vuestras viñas. ¿Ves? Mandó plagas, ¿ves? Pero no te volviste a mí. O sea, el Señor, aún en sus señales, el Señor le está hablando al mundo que el tiempo está cerca, que el tiempo se va a cumplir en el tiempo en el cual el mundo, ¿verdad? Verá lo que el Señor había dicho y todo se va a cumplir. Mira, aún en Apocalipsis capítulo 6 del 15 al 17, los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La gente va a saber que los juicios de Dios llegaron. ¿Sabes por qué? Porque una de las señales que también Cristo dio es que el evangelio será predicado en todas las naciones. Entonces vendrá el fin, dice el Señor. Y este evangelio se está siendo predicado gracias a nuestro Dios por la tecnología. Porque mira, nadie va a tener excusa. Se les hace la invitación para estudio bíblico y la gente se niega. Se les hace la invitación a la oración y todos se niegan. Nada más buscan a Dios por conveniencia. Nosotros debemos de buscar al Señor sabiendo que todo se va a cumplir. En vez de estarnos quejando, debes de saber esto, como dice en Sofonías capítulo 2 del 1 al 3. Congregaos y meditar, oh nación sin pudor, antes que tenga el efecto el decreto, el día que pase como tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, dice el Señor. Busca a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscar justicia, o sea, arrepiéntete. Así ha dicho el Señor, no tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y como dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardare, aunque por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, porque nuestro Dios no es hombre que mienta. El Señor ha dicho y se hará. Así como el Señor dijo que iba a mandar a su Hijo, vino y dio la vida por esta humanidad. Por eso es que van a venir juicios después de la venida del Señor, y más por aquellos que se han burlado de Cristo y lo han rechazado. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 2:12, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. Porque no fue cualquier cosa lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz para darte a ti, para darnos a la humanidad esperanza de vida eterna, esperanza para podernos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Mira, lo escupieron en el rostro, le daban de puñetazos, lo abofeteaban, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, ¿ves? Lo golpearon, lo dieron latigazos, dice la palabra, que sus carnes fueron molidas.
Y eso es que aún el Señor en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, porque Él no vino a perder las almas, Él vino a salvarlas, para que tú, tus hijos, para que toda la humanidad, para que el borracho, el adúltero, el fornicario, el drogadicto, la lesbiana, el homosexual, el que mata, el que roba, el indiferente, el de duro corazón, el niño, el joven, el adulto, el anciano, para que desde el chico hasta el más grande se salve, para que nosotros por medio de Él podamos nosotros recibir la vida eterna. El mundo no ha valorado, por eso es que el Señor apresura su palabra por causa de los escogidos, porque este mundo no se ha arrepentido, al contrario, el mundo se ha burlado del Creador, y aquel que rechaza el Señor, dice la palabra en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. La ira de Dios comenzará después de que Cristo venga. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, y los que le traspasaron, los que se burlaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación, todos sabrán que ese día llegó. Tristemente, pero va a ser demasiado tarde. Porque ahorita Dios está hablando, arrepiéntete. El Dios de dioses, como dice en el Salmo 50 del 1 al 5. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dice en el 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa lo rodeará. Porque el Señor, debes de saber esto. En Isaías 13 del 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, traer a ella a sus pecadores. Como Dios no es indiferente a lo que el mundo está hecho, dice aquí, para convertir la tierra en soledad. Como leímos que los cielos están reservados para aquel día, para el justo juicio de Dios. Dice aquí, para convertir la tierra de soledad y quitar a todos los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Aquellos que se burlaban, mira, la arrogancia se les va a caer, la cara se les va a caer. Por eso dice el Señor, todos vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirar, y cuando se toque trompeta, escuchar las advertencias que Dios está dando por medio de sus siervos, de sus siervas, que ese día se está acercando, que el tiempo de misericordia se está acabando, y que este mundo sufrirá las consecuencias de sus maldades, porque el Señor dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, de todos aquellos burladores, porque el Señor va a castigar a todos aquellos indiferentes, a los idólatras, a los fornicarios, a los adúlteros, a los que se han burlado de Cristo, al que odia, el que está en su avaricia, a los hechiceros, a los asesinos, a los robos, a los lujuriosos, a los que roban, perdón, a los que tienen lujuria, a los incrédulos, a los que son indiferentes, a los que se burlan, a los que viven en desobediencia, a los que viven en impiedad. El mundo ha deshonrado a Dios y va a sufrir las consecuencias. Por eso dice el Señor, y cuando se levante
bandera en los montes. Mirar y cuando se toque trompeta, escuchar lo que el Señor habla al mundo, que el tiempo está cerca y que su palabra se va a cumplir. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, en cada rincón habrá llanto, en todas las calles dirán ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasará en medio de ti el castigo, dice Jehová, porque dice el Señor que no consideran en su corazón que tengo en memoria todas sus maldades, porque el Señor tiene escrito todo lo que hacemos. El Señor de Dios nadie se va a burlar. Por eso dice el Señor, ¿de quién te habéis burlado? Dice el Señor, y no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quién se va a ir al reino de los cielos? ¿Quién se va a ir con Cristo? Todos aquellos que están viviendo en santificación, todos aquellos que no son indiferentes a la palabra de Dios, porque el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ves? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó y escribió en el libro de memoria delante de él para los que le temen, para los que piensan en su nombre. Ahora, ¿quién entrará al lugar santo? Porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios no es indiferente. La Biblia dice en la palabra del Señor, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que ese día viene. Debemos nosotros ocuparnos en todo la viña y el trabajo de Dios, porque para ver si nosotros somos dignos de escapar de todas estas cosas que van a acontecer, como dice en segunda de Pedro, capítulo 3 del 11 al 14, pues que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se van a fundir? Pero nosotros que esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando a espera de todas estas cosas, de su venida, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz, como aquellas vírgenes que tenían su aceite rebosando, que cuando oyeron la voz de Cristo, la voz del novio, salieron a su encuentro, y las 5 insensatas se quedaron porque fueron indiferentes al llamado, porque no se arrepintieron, porque el Señor había dicho, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Pero como Cristo dijo que cuando veamos todas estas cosas que suceden, saber que Cristo viene pronto. Y Él dijo que velemos, aún dijo, ciertamente vengo en breve.
Sabiendo esto, debemos velar todos los días, estar a la expectativa que Cristo viene pronto y dejar el mundo, porque mira, no vale la pena quedarse en este mundo a sufrir las consecuencias que están escritas en la palabra de Dios y tantos versículos. Mira, yo saqué de hojas de versículos en los cuales la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que nosotros debemos buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. Aún dice en el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. A nosotros se nos manda que nosotros nos apartemos del pecado. Como que la gente a veces vive como en un letardo, como idos, yo no sé, como que en un sueño, como que quieren que Dios mismo bajen con ángeles celestiales, con unas trompetas y te digan, hijo mío, ven, y sabes que llevarte de la manita y apartarte del pecado. No, a ti te corresponde. Por eso hay decisiones de vida y decisiones de muerte. Cada decisión que hagamos todos los días va a traer consecuencias. Por eso dice el Señor, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No pases por ella, apártate de ese camino, porque hay caminos que al hombre le parecen, le parecen derechos, pero son caminos de muerte. El Señor nos ha dicho que tengamos nosotros cuidado, que veamos todas estas cosas, que todavía Él busca que nosotros nos apartemos y Él hace un llamado de arrepentimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el día que acabamos de hablar, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos por haberle levantado de los muertos. Va a juzgar al mundo por Jesucristo. Por eso te digo que por eso el castigo para este mundo va a ser tan severo, por haberle dado la espalda al Señor y creerse que se iban a salir con las suyas. No, debemos saber que nuestro Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso mismo todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Ahorita hay tiempo que busques a Dios, dice el Señor en Hebreos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca. Es que si el Señor dice en Sofonías capítulo 2 del 1 al 3, congregaos y meditar, oh nación sin pudor, antes que tenga el efecto el decreto. O sea que si tú estás escuchando trompeta, que si tú estás escuchando la advertencia, que si tú estás viendo todas estas señales, arrepiéntete, porque ahorita es el tiempo que Dios te ha traído para que te pongas a cuentas con el Señor. Dice el Señor, buscar lo bueno y no lo malo, para que vivas, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Aborrecer el mal y amar el bien, establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Tal vez nosotros seamos dignos de escapar de todas estas cosas. Por eso dice el Señor, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida
camino de muerte. Estás mirando todas estas señales que ya Cristo viene pronto. Por eso dijo el Señor, ciertamente vengo en breve. Él viene pronto, abramos nuestros ojos. Por eso es que ya no hay tiempo de estar trazando nuestras vidas y decir, ay, pues voy a ir a comprar mi rancho, mi casa. Conviértete a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Por eso es que en aquel día que había decidido raer a la humanidad con el diluvio, dice que le dolió en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él con amor nos ha creado. La voluntad de Él es que nadie perezca. Por eso es que a esa generación les dio alrededor de 100 y pico de años, ¿verdad? Para ver si había un alma, si se arrepentía. Por eso dicen en el Nuevo Testamento que Noé era pregonero de justicia, predicador, y mientras clavaba ahí en la barca y hacía con madera, ¿verdad? En la barca y todo, predicaba que iba a venir un diluvio, pero burladores, como siempre, no creen la palabra de Dios, tristemente. La humanidad cree a las noticias o que esto, que el otro, pero no creen y no están viendo las cosas que están sucediendo. Que cuando tú veas un terremoto no seas indiferente. Es la voz de Dios advirtiendo que su venida viene pronto, la venida de Jesucristo. Que cuando tú veas una peste, que cuando veas guerras, que cuando veas toda esta humanidad indiferente y burladora, sepas que Dios nos está hablando, que nos arrepintamos, que el Señor ha establecido un día en el cual castigará al mundo con justicia, porque Él no es indiferente al pecado. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cómo es posible pensar que yo puedo vivir como quiero? Porque mira, la mayoría de gente que dice que conoce a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque viven mujer con mujer, hombre con hombre. Viven chismeando, viven robando, viven adulterando, fornicando, idolatrando con sus ídolos, adorando lo que no es Dios, cuando deben de adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso ese tiempo llegará. Y a Dios le duele el castigo, pero ese día hará justicia a tanta maldad y a tanta burla. Porque Dios no es indiferente a tantas cosas que están sucediendo. A veces mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios no hace algo? Porque primero tiene que cambiar tu corazón. Porque si el Señor hiciera algo ya completamente, tuviera que arrasar con todos nosotros los seres humanos. Porque por a causa del pecado. Por eso es que el tiempo de misericordia ya se está acabando. Dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no hubiera lluvia, y si mandare a la langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si hay una esperanza ahora, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque mira, debes de saber que nuestro Dios es compasivo, Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es paciente, y Él no quiere que ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu familia, ni el vecino, ni tus conocidos se pierdan. Por eso dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, así como hablaba de Nínive en el libro de Jonás, que se arrepintieron. ¿Ves? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.
Pero mira, debemos arrepentirnos y volvernos, no nomás llorar y ya, y mañana seguir con la misma vida, indiferentes. Mira las iglesias, tristemente las iglesias verdaderas. ¿Por qué digo tristemente? Porque donde se predica la sana doctrina acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca de la venida de Cristo, acerca de Dios y de Jesucristo y del Evangelio, están muy vacías. Pero donde se tolera el pecado, mira, están llenas. Donde dicen ellos, es que aquí mi corazoncito no me los lastima. Mira, debes de saber que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del tuétano. Es el espejo que te va a enseñar a ti la realidad de tu pecado. Y en las iglesias verdaderas, en donde se predica la senda antigua, en donde se predica la santidad, es donde las almas que están congregándose están encontrando la verdadera santificación. Pero hay de aquellas iglesias que en donde por no ofender no dicen la verdad, el Señor va a demandar de sus manos la sangre de esas almas. Aquí el trabajo mío que Dios me ha dado y de todos los que nosotros predicamos como hijos de Dios, debes de saber esto, que el Señor nos ha dado que prediquemos la verdad. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Ves? Por eso dice el Señor, enseñaré a los transgresores sus caminos, y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Mi trabajo es decir, tal cual como está escrito. No fue palabra mía, fue palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Él es que no te vayas al infierno, que no te vayas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Mira, la vida es tan corta que no vale la pena perder el tiempo y ser indiferentes al llamado de Dios. Arrepiéntete, que su venida viene pronto y el tiempo de arrepentimiento es ahora. Por eso Cristo dijo, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. ¿Ves? Ese fue el gran propósito de Cristo, evangelizando en las ciudades, en los montes, en los valles, llamando al arrepentimiento y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que cuando el Señor sanaba, ¿verdad? Les decía, ve y no peques más, para que no se te venga una cosa peor. El pecado trae consecuencias de muerte eterna y de castigo, ¿verdad? Trae castigo al cuerpo y a la alma. Por eso no debemos de ser indiferentes. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Por eso dice el Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? No va a haber ninguna condenación a aquellos que están viviendo en santificación, haciendo la voluntad de Dios, sin vivir en la carne, sino viviendo en el Espíritu. Pero hay de aquellos que creen que porque ya aceptaron al Señor y están viviendo una vida como el mundo, van a tener consecuencias. Por eso aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. Mira, el Señor está advirtiendo en donde quiera y nos seguirá advirtiendo todos los días que tengamos, ¿verdad? Pero debemos nosotros saber que se va a cumplir su palabra y que el Señor, no creas que va a ser indiferente a lo que la gente está haciendo, que el pecador será castigado, que han pisoteado la sangre de Cristo y no han valorado lo que Dios ha hecho.
y que el Señor está llamando. Mira, no es fácil traer un tema todos los viernes, y los pastores que predican, los evangelistas, es tanto trabajo de horas de oración, horas de leer la palabra, horas de tener, ¿verdad? Una plática con el Señor, ¿verdad? Pero el Señor sigue dando los mismos temas. ¿Ves por qué? Porque se indigna en ver cómo va la humanidad. Es bien triste ver que cómo la gente acepta un chiste de doble sentido y acepta todos estos pecados de borracheras y todas esas, pero a Cristo, que que dio la vida por todos nosotros, de Dios se burlan. Es bien triste que en donde quiera tú puedes decir, oh, mira, aquel se burló, pero ¿cómo está tu vida? Cuando digo burla, es de que si nosotros no estamos sujetos a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, nos estamos burlando de Dios. Por eso dice el Señor, ¿de quién te habéis burlado? ¿Ves? Porque Dios no puede ser burlado. Debes de saber que todas tus acciones, pensamientos, lo que tienes guardado en tu corazón, le vas a dar cuentas al Señor. Porque mira, se pagó un precio tan grande en la cruz. El Hijo de Dios vino al mundo a dar su vida por toda la humanidad. ¿Ves? Pero el mundo no ha valorado el sacrificio en la cruz. ¿Ves? Por eso dice el Señor que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Ves? Para que entiendas esto. Primera de Juan 2:23. Dice el Señor, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Ves? Entonces, si nosotros aborrecemos a Cristo, no estamos teniendo al Padre. Hay de aquellas sectas como los Testigos de Jehová, vemos que tienen a Cristo como si no es nada. Pues debes de saber esto, que hay de aquel que no honra al Hijo. Dice el Señor en el Salmo 2:12, honra al Hijo para que no se enoje el Padre y perezcas en el camino. ¿Sabes por qué? Porque es su Hijo. Y cómo la humanidad se atreve a burlarse de él. Ahora, como te digo, lee Isaías 53, a ver, hay que léelo y pídele a Dios que te abra el entendimiento y recuerda todo lo que Cristo sufrió en la cruz, para que tú valores y te arrepientas y sepas que todavía tienes oportunidad y que no seas como aquellos que digan, no va a pasar y todo esto. Tú no puedes buscar a Dios a tu manera. Tú debes buscarlo como está establecido. Dice el Señor que Dios es espíritu. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca gente arrepentida. Él busca gente que le obedezca. Él busca gente que lo ame. ¿Cómo lo vas a amar? Obedeciendo los mandamientos. Así es que las señales ya están puestas, y como dice el Señor, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Aún el Señor les dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, les prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Óyelo bien, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y saber a dónde voy y saber el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, si tú te quieres ir en aquel día que el Señor, que Cristo venga, el Señor va a juntar a su pueblo de las 4 esquinas del mundo y se va a llevar a su pueblo. Entonces, pero aquel pueblo santo, porque dijo el Señor que si Él es santo, ¿verdad? Que nosotros debemos de vivir en santificación. ¿Qué significa santificación? Apartada del pecado. Así es que he hablado palabra del Señor
Y el Señor no retarda sus promesas. Según algunos pueden tenerla por tardanza, pero Él es paciente porque Él no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Por eso, como dice Judas 22:23, algunos que dudan convencerlos, a otros salvar aborreciéndolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. ¿Ves que esto es nuestro trabajo? Algunos que dudan convencerlos. Ahora por eso te digo los versículos para que tú puedas estudiarlos y sepas que no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Así es que yo no conozco tu vida, pero Dios está al lado tuyo. Pídele perdón, y si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí y que hay esperanza de vida eterna en ti, y reconoce lo que Él hizo por ti, reconoce lo que tú has hecho y vivido, pero arrepiéntete y apártate del pecado y pídele que entre en tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Palabra tuya he hablado, Señor. Que la gente vea, Señor, que el tiempo está cerca y que tú nos mandas a arrepentirnos, Padre Santo. Que si tú has hablado hoy día estas palabras, Padre, es para que nosotros nos apercibamos y nosotros sepamos que el tiempo está cerca, Señor. Y que, Padre Santo, tu voluntad es que nadie perezca, Padre, sino que todos nos vayamos, Padre Santo. Oh Señor, te doy gracias, Padre, y te pongo en tus manos a la gente, Padre, que trajiste, Padre. Yo no sé si se enojaron o lo que hayan hecho, Padre. Te pido por ellos, Padre. Te pido a los que con temor han recibido la palabra, Padre. Enséñales, Padre, que tú fuiste quien les hablaste, Padre, que yo solamente soy sierva inútil delante de ti, Padre, que yo te sirvo a ti, Señor. Y que tu voluntad es que se arrepientan, Padre. Bendice, Padre Santo, Señor, aquel siervo, Señor, que anda en obediencia, Padre. Aquel que está enfermo, Señor, sánalo, Padre. Yo te pido por el papá de Karina, Padre Santo, Señor, que tú lo sanes, Padre Santo. Señor, sabemos que ha estado enfermo, Padre Santo, y por todas aquellas peticiones que le des, Padre Santo, fuerza, Padre Santo, a Araceli, Señor, que murió su hermano, Padre Santo, y todas esas peticiones que todos los días te hago, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Señor, si está alguno enfermo, Padre, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarían para gloria a tu nombre, Padre. Clamamos, Padre Santo, sanación para aquel que está en cama, Señor, ya sea en sus casas, en los hospitales, Padre. Algún familiar enfermo, te pido por él compasión y misericordia, Padre. Aquel afligido, consuélalo. Al caído, levántalo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Y seas tú, Señor, Padre, trabajando por medio de tu Espíritu Santo, y ponles convicción, Padre Santo, en su alma, en su espíritu, Padre. Padre, que sepan, Padre Santo, que te busquen a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y que así como decían que iba a venir, vino y se cumplió, así como decían que iba a morir por nuestros pecados, y murió y se cumplió la palabra, y que iba a resucitar al tercer día y resucitó, y así como aquellos ángeles dijeron en el libro de Hechos, que así como vieron los discípulos que se fue, así vendría, en un abrir y cerrar de ojos, y todos los que le traspasaron harán lamentación, porque el día de tu ira llegará, el día en que tú, Señor, harás justicia, Padre. Oh, tenga compasión y misericordia de todos nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir en santificación, a seguir tu palabra, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a negarnos y cargar esa cruz, Padre, a apartarnos de
del pecado, Señor. Te pido, mi Señor, por estas almas que tú has traído, por esta palabra, por este video, Señor. Que seas tú glorificándote siempre, Padre. Bendito sea tu nombre. Yo reconozco que tú eres Rey de Reyes, Señor de señores, y que tu Hijo está a la diestra intercediendo por nosotros. Jesús, tu Hijo amado, que Señor mismo mandaste a tu Hijo de tal manera. Amaste a este mundo que lo mandaste, Padre, para que todo aquel que en él cree sea salvo y poder escapar de la condenación del infierno y poder escapar de la ira. Pero si vivimos conforme a tu voluntad, no viviendo en la carne, sino viviendo en el Espíritu, como dices en Romanos capítulo 8, versículo 1, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, te doy gracias, Padre, te glorifico, Padre, delante de los hombres, Padre, y reconozco que tú eres el Creador, el Rey de Reyes, Señor de señores. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y todos decimos amén, amén. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que hoy nos dio de compartir palabra del Señor. Yo te doy el consejo que busques a Dios mientras pueda ser encontrado, porque el Señor está a las puertas tocando, está tocando a la puerta de tu corazón. Tienes que velar, tienes que orar, tienes que leer la palabra, vivir la palabra, congregarte y salvarte y limpiar tus pecados, ir corrigiendo tu vida pecaminosa, viviendo todos los días a expectativa que Cristo viene pronto. Cuando veas que suceden todas esas cosas y se han cumplido. Así es que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Así es que, mi amado, mi amigo, la paz del Señor Jesús, ¿verdad?, te acompañe, y te espero para la próxima semana, el viernes a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, y 8 tiempo de México. Te invito a que te conectes para saber lo que Dios quiere de nosotros, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Si gustas compartir este video, y si no, pues también tengo videos en el YouTube, ¿verdad? Por si hay alguien que quiera escuchar, pues ahí tengo diferentes temas. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu vida, hasta tu hogar. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado, porque Cristo viene pronto. Amén, amén.